Creo que alabar a Dios en un día tan importante que es el Día del Señor, que es hoy, es bueno. Y quiero animarles antes de comenzar. Si ustedes se sentaran aquí enfrente todos y se escucharan a ustedes mismos, verían qué hermoso es alabar a Dios. Estábamos alabando a Dios, gracias hermano, por esas alabanzas que es para el Señor. Y de verdad se puede escuchar un coro celestial. ¿Se escucha bonito? Es la primera apreciación que yo tengo. Así que hoy vamos a iniciar con Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31, que es mi conclusión. Y estamos en el camino que comienza, Hechos de los Apóstoles. Quiero iniciar, hermanos, con una introducción antes de leer el pasaje. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque al escuchar esta introducción de este hombre, que fue un hombre de Dios, quizás a través del pasaje podamos entender cuál es nuestra prioridad como congregación, como creyentes, como hijos de Dios, como cuerpo del Cristo. Así que dice así: el 27 de septiembre de 1805 nació George Müller en Alemania. Este hombre, y ustedes pueden buscar su biografía, este hombre fue usado por Dios grandemente en la manera de oración, en la manera de su oración. Se dice que él alimentó a más de 10,000 niños. Y esto inició en su casa. El tema de alimentar a los niños, miró a la necesidad que estaba pasando en el pueblo de Alemania. Había muchos niños en la calle. Y él platica a su esposa, le dice: ¿sabes qué? Yo tengo un deseo por ayudar a los niños. ¿Cómo puedo hacerle? Y obviamente la esposa, siempre sabia, le anima a que alimentaran a estos niños. Y dice: pues no tenemos un lugar, no tenemos dinero, no tenemos nada. Vamos a orar. Vamos a orar y que Dios provea. Se dice que un día sentó a todos los niños en la mesa y de repente uno de los niños dice: pero vamos a orar por los alimentos, pero no hay nada. ¿Cómo es que este hombre quiere que oremos? La incredulidad a veces de los niños, ¿no? Pero a veces también nosotros como adultos no confiamos en Dios. Pero miren, al terminar, la oración de Müller fue algo maravilloso. De repente tocan a la puerta y resulta que es un panadero. A este hombre se le dice: ¿saben? Estaba horneando pan y sentí que alguien me dijo: llévales pan a los niños. Imagínense cómo el poder de Dios, las oraciones de Dios son contestadas. Muchas veces al instante, muchas veces no. Pero no vamos a discutir esa parte de Dios. Dios actúa. Dan los panes y nuevamente vuelven a tocar la puerta. Y es el lechero. El lechero en su carruaje llevaba la leche y de repente, por algo muy curioso, mero enfrente de la puerta, se le desprende una llanta de la carruaje y toca la puerta y dice: prefiero que mejor los niños se alimenten con la leche. Ustedes me dirán: bueno, es una casualidad. Podemos pensar que es una casualidad, pero definitivamente yo no lo creo. Yo creo que Dios actuó porque simplemente este hombre que vivió en espíritu de oración, de verdad entendió que es el único Dios quien le sustenta en momentos de dificultad. Amén, hermanos. Ahora, algo muy curioso antes de comenzar nuevamente, quiero que quede bien en claro que la iglesia muchas veces busca mejores métodos, y eso es meramente correcto. Para poder evangelizar tenemos que implementar métodos. Pero Dios busca hombres de oración.
y hace un énfasis cuando nos pone como cabezas del hogar, como hombres de oración. Y ahora sí, vamos, Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédeles a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras se extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Acompáñenme a orar. Amado Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque pudimos alabarte y glorificarte en este día. Gracias porque sabemos que inclinas tu oído hacia tus hijos, Señor. Y en verdad te pedimos en este momento, Señor, que a través del Espíritu Santo, Señor, nos muestres que aunque vengan las dificultades a nuestra vida, nos enseñes a confiar en ti, Señor. Si aún no has confiado en Dios plenamente, te pido en el nombre de Cristo, mi Señor, que le des convencimiento a aquella persona, Señor, aquel hermano, aquella hermana que aún todavía está incrédula a tu poder. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Me pongo en tus manos, Señor, confiando en que tú eres, Señor, quien me da palabra y no yo, Señor. Te suplico en el nombre de Cristo que nos ayudes en la exposición de tu palabra. Amén y amén. ¿Qué podemos aprender de este mensaje? Mi tema: la respuesta de la iglesia ante las amenazas. Y quizás, hace rato expresaba, quizás le hubiéramos puesto como tema, ¿no?, la necesidad de la oración en la iglesia. Pero creo que hemos entendido esta parte, de que una congregación, y estamos hablando lo que nos reunimos hoy en la iglesia, en el templo del Señor, estamos obligados a orar e interceder por las necesidades de otros y también por las nuestras, obviamente. Pero como congregación, yo creo que la parte que leímos del libro de los Hechos nos muestra claramente que hay una unanimidad, es decir, todos están juntos hablando en el nombre de Dios, todos están unánimes, juntos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Y para poder hacer eso, tú quizás por respeto a los que no han venido, podamos entrar un poco en su contexto. Dice el versículo 21 del capítulo 3, dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y dice el versículo 23: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Por qué estaban presos? Esa es una de las cosas en las que vamos a poder mirar por qué estaban presos. Ahora, vamos a ver tres aspectos, hermanos. Tres aspectos que la iglesia de hoy necesita. Uno de ellos es: cuando el poder de la oración es contestada, da evidencia al mundo.
En la introducción vimos cómo este hombre, George Mueller, aún hoy en día sigue siendo tema de gran relevancia. Son hombres usados por Dios al igual que los apóstoles. Si los apóstoles no hubieran creído en espíritu y en verdad, y si no hubieran sido llenos del Espíritu Santo, entonces no hubieran hecho nada. Y eso es lo que hoy yo quiero que nosotros entendamos. Si nosotros hemos escuchado realmente, hemos entendido el mensaje, la palabra de Dios, tiene que hacer un cambio en nuestras vidas. Es decir, apropiarnos de lo que ahora nosotros somos. Antes no éramos hijos de Dios, nosotros éramos hijos del pecado. Estábamos en pecado. Pero ahora nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero no solamente somos una parte del cuerpo de Cristo sin un don, no somos parte del cuerpo de Cristo siendo unos inútiles, no, perdónenme la expresión, pero no, todos los seres son funcionales, todos, desde un dedo, una uña, todo es funcional, todo funciona. Así que aquí no hay dispersación en eso. Pero ¿qué es lo que vemos en este pasaje? Vemos que en verdad la oposición desde el inicio de la iglesia, eso no es nada nuevo, hermanos, para los que se pregunten, bueno, ¿qué es lo que pasa hoy en día con las amenazas, con las oposiciones hacia el evangelio? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué Dios no actúa? Y saben una cosa, yo tengo la respuesta. Tampoco lo sé. Tampoco lo sé. Solamente Dios, dentro de su plan soberano, sabe en qué momento va a actuar. Pero cuando el poder de la oración es contestada, una vez más da evidencia al mundo. Y dentro de todo esto, imagínense, hermanos, que nosotros nos congregáramos un miércoles de oración, todos los que estamos aquí, incluyendo niños, ancianos, todos. ¿Qué sucedería? Obviamente daríamos a qué hablar. Obviamente muchos dirían, bueno, Calvary Church, Ministerio Hispano, nunca se reunía para dar un tiempo de oración todos, mas sin embargo hoy lo hicieron. Eso iniciaría a que en otras partes se regara todo lo que está pasando aquí. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque un convencimiento pleno del Espíritu Santo movió y tocó a cada persona que está aquí. Eso es así de simple. Ahora el mensaje, hermanos, el mensaje siempre es hacia nosotros un poco personal y muchas veces quizás lo podemos pasar por alto. Oh, ya sé, el tema de la oración ya lo sé. Oh, es que hablaron de la oración, pero ¿de qué se trató el mensaje? Oh, pues de Dios. Sí, pero ¿cuál fue el tema? Ahora aquí estamos viendo, la semana pasada, Pastor Víctor dijo, ¿conoces a Jesús? ¿En el nombre de quién? ¿Cierto? Para los que estuvimos la semana pasada. Pero hermanos, vemos aquí como en el capítulo 3, versículo 1, y si me quieren acompañar, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y ellos de repente miraron a un hombre cojo, un cojo de nacimiento, que estaba pidiendo limosna entre las personas que entraban en el templo. ¿Quién estaba ahí? Un hombre cojo. Y de repente Pedro y Juan dicen, a ver, se acercaron con él, simplemente le dicen, míranos. Y él, esperando, como todas las personas creo que hay, pidiendo limosna o pidiendo una ayuda, fijando los ojos en ellos, dice la escritura que simplemente Pedro le dijo, no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. No les dieron dinero, pero sí dijo algo: levántate y anda. Eso es lo que enfatiza. Entonces esto lleva, hermanos, ¿y por qué tengo que entrar en su contexto? Porque la palabra de Dios dice que ellos vinieron y le contaron a los suyos. Y si yo me voy con todo esto simplemente, oh no, bueno, sí vinieron a los suyos, pero ¿por qué? Hay que entrar un poco en su contexto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué ellos vinieron y les contaron a los suyos de lo que les habían dicho? Recordemos, hay una sanación, hay una curación de este hombre.
Cuando nosotros conocemos a Dios, ahora somos nosotros sanados de corazón. Ahora somos libres. Ya no habitamos en el pecado. Pero el pecado todavía mora en nosotros. Esta mañana en la clase de crecimiento vimos los 10 mandamientos. Cuán importantes son los 10 mandamientos en la vida del creyente. Cuán importante es. Dijimos que a veces matamos, hasta con el pensamiento matamos. Y decimos, bueno, yo no soy un asesino en serie. No, pero tú hablas en contra de tu hermano. Y vemos que aquí Pedro y Juan no están haciendo eso. Ellos van con sus hermanos de la fe y les cuentan lo que había pasado. Entonces, hermanos, no solamente en Hechos capítulo 3 versículo 1, sino que también en Hechos capítulo 3, 2 dice, estaban en la puerta en el templo, el cojo de nacimiento, como ya los había dicho, pero estaban solamente con un propósito de hacer esta sanación para que todo mundo lo viera. Y en el 3:6 dice Pedro, dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Hermanos, cuando nosotros compartimos el evangelio, ¿hablamos de nosotros? Por supuesto que no. Hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo antes no conocía a Cristo, pero ahora que conozco a Cristo, me someto a su voluntad. Y eso es algo que aprendemos, someternos a la voluntad de Dios. Yo me someto a mi pastor. Hay una autoridad dentro de mí. Tengo que hacer primeramente lo que ahora estoy consciente quién soy y debo de hacerlo. Y eso es lo que da pie a que nuestro Señor Jesucristo venga y forme hombres de verdad, hombres de oración, cuando hay un entendimiento pleno de quiénes somos ahora en Cristo. Los apóstoles lo entendieron. Y ahora sí vamos al capítulo 4, versículo 3. Dice, los echaron en la cárcel hasta el día siguiente. Fíjense cómo todavía llevan un plan, todavía se someten a las leyes estos sacerdotes. Y dicen, ahora los meten a la cárcel, pero esperemos hasta el día siguiente, porque ya es noche. Dice que porque ya era tarde. Y más sin embargo, dice, este Jesús, aprovecha Pedro para decirles, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Pedro aprovecha y les muestra el evangelio y les dice, ustedes fueron los culpables. Ustedes crucificaron a Jesús. Y algunos dicen que quizás sea el mismo concilio que obviamente juzgaron y condenaron a nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente estaban ellos, estaban los saduceos, miembros del Sanedrín. Y los saduceos estaban en contra de que se hablara de nuestro Señor Jesucristo porque ellos no creían en la resurrección. Ellos simplemente no creían en que nuestro Señor Jesús había resucitado. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 22, versículo 23 al 46. Por el tiempo no lo voy a poder decir. Pero yo les animo, hermanos, a que en verdad, si nosotros hemos entendido qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas, pongamos atención a lo que Dios quiere para su propósito. Y ahora sí viene la respuesta de la iglesia y el reconocimiento del Dios soberano. En la mañana estuvimos cantando, hace un momento estuvimos cantando la gloria de Dios, su grandeza. Pero todo, la unidad de la iglesia como prioridad. Hermanos, una unidad de la iglesia como prioridad es cuando nosotros estamos juntos, hablamos de lo mismo, sentimos ese peso, esa carga por los demás, y ahora actuamos de una manera que ni siquiera nosotros sabemos cómo antes. Yo creo que cada uno de ustedes tiene un contexto de su vida, es decir, un antes y un después. Y quizás yo me sorprendo de verdad, y no lo digo
Ay, vanidoso, ¿no? Simplemente digo, ¿cómo Dios, un Dios tan poderoso, puede cambiarte de la noche a la mañana? ¿Cómo es posible? Y eso es solamente un Dios grande y perfecto y soberano, que decidió cambiarte y transformarte de la noche a la mañana. Eso es nuestro testimonio. Cuando estábamos en los grupos de vida, una persona fue invitado a un grupo de vida a compartir, que por cierto es muy importante también que asistamos a los grupos de vida. Tenemos hoy en día 2 grupos. Y una mujer, una persona, obviamente no era creyente, me dice, ¿por qué todos los cristianos tienen el mismo testimonio? O que porque lo sacaron, antes bebían, antes eran groseros. Y me empezó a decir un montón de cosas. Le digo, ¿sabes por qué? Porque es el poder de Dios quien transforma a las personas. Y ahora testificamos de quiénes éramos antes. ¿Ustedes se recuerdan de Pedro? ¿Qué es lo que hizo Pedro cuando el Señor Jesús fue arrestado? ¿Hablaba con valentía o con cobardía? ¿Se escondía? No, de ninguna manera. Él se escondió y lo negó a nuestro Señor Jesucristo. Lo negó 3 veces. Pero vemos ahora a un Pedro que está lleno del Espíritu Santo, y eso lo vimos en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, donde ahora todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese es el poder transformador en nuestras vidas. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien te convence. No eres tú. Obviamente muchas personas dicen, bueno, es que yo tengo mucha sabiduría. Bueno, es que es Dios quien te la dio. Y dentro de nuestras oraciones, hermanos, muchas veces cuando viene alguien a pedirnos oración porque está enfermo, porque está en el hospital, lo primero que hacemos es pedir al Señor que ponga los doctores adecuados para este proceso. Y vemos hoy en día, muchos jóvenes están haciendo este tipo de cosas, de poder interesarse en la medicina, porque Dios los usa. Es así de simple. Dios te puede usar a ti. Yo no sé de qué manera. Eso pregúntaselo a Dios. Pero sí lo que vemos que Pedro y Juan fueron usados. Y no solamente ellos, los 12 apóstoles. Miren la respuesta de la iglesia cuando es unida. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Hay un reconocimiento de Dios. Una vez más, es lo que nos debe convencer, la grandeza de Dios al reconocer que Él es el soberano Señor. Su soberanía, su poder no tiene límites. No tiene límites. Y a veces desconfiamos nosotros. Pero lo importante aquí es la unanimidad. O sea, unánimes, estar juntos. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración y el ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 5:12, por mencionar algunos, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Ven, hermanos? Esta iglesia no está dividida, esta iglesia no por su sabiduría, bueno, yo ya sé, ahora me voy y pues al fin y al cabo yo ya soy rescatado, yo ya le pedí a Dios que me salvara, ahora ya soy salvo y ahora pues yo abro mi propio camino, mi propio caminar. No, aquí no vemos cristianos solitarios, aquí vemos cristianos que están unánimes, juntos como congregación. Y ese es mi propósito, hermanos, o mejor dicho, el propósito de Dios. Que nosotros entendamos que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, nuestras oraciones son como una alabanza para Dios. Pero eso no lo vamos a entender hasta que no lo practiquemos. La práctica es lo que hace al maestro. Hay un dicho por ahí, ¿no?
mientras nosotros no aprendamos a hacer de nuestra vida cotidiana la oración, no lo vamos a poder entender. Y creo que estoy de acuerdo con esta frase que alguien dijo. Un niño de nacimiento, lo primero que hace es llorar. Y siempre busca la manera de llorar. Llora, 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 llora. ¿Cierto, mamás? Ustedes lo entienden. Y el niño solamente quiere leche, él solamente llora, quiere leche, ya sabemos, ya saben las mujeres, yo también lo sé, porque en ocasiones me tocaba darle leche a mi hija. De la misma manera para el creyente, así como un niño llora por naturaleza, para el cristiano verdadero tiene que ser la oración una prioridad. No hay necesidad de que alguien más le diga, oye, tienes que orar como creyente. No, es meramente natural. Porque ya hubo un convencimiento una vez más. Dios ya te rescató a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién es el que convence? Es Cristo. Miren este hombre. ¿Qué es lo que dijo el escándalo de la mente evangélica? En 1994, no hace mucho, cuando yo nací, precisamente fue este hombre quien dijo cuando yo nací, dice este escritor, de hecho también es un erudito evangélico, en 1994, Mark Noel, es un historiador estadounidense, por cierto, donde hizo un estudio de las iglesias evangélicas. Y él dice, el escándalo de la mente evangélica es que no hay mucha mente evangélica. Algo muy profundo, ¿no? Es que no hay mucha mente evangélica. Hay una renuncia de la mente de Cristo. Escúchame bien. Hay una renuncia de la mente de Cristo, de la moral cristiana ante el secularismo. El posmoderno dice, hoy en día hay una falta de valentía de los cristianos para pensar diferente a la cultura, para cambiar el error, para proclamar la verdad. ¿Cuánta razón tiene este hombre? Hay una falta. Y lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. Pero a mí cuando estaba leyendo este artículo, digo, ¿qué nos falta a nosotros como iglesia para actuar? ¿Qué necesitamos hacer? Si Dios ya nos rescató, si ahora ya hemos sido llenos del Espíritu Santo, ahora estamos en poder, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos para que nosotros ahora como congregación podamos entender que la oración es prioridad para nuestras vidas? ¿Qué más necesitamos? ¿Esperar alguna tragedia para venir, doblar rodilla y decir, bueno, sí, Señor, perdóname, te fallé? Y ahora eso meramente también es sincero. Dios ve el arrepentimiento. Dios ve tu arrepentimiento y ahora te dice, si tú te has estado alejando de Cristo, del Señor, de su palabra, Dios aún te rescata y te perdona. Y muchas veces nosotros nos aprendemos versículos de la Biblia donde dice, bueno, sí, tenemos abogado para el perdón de nuestros pecados. Cierto, tienes abogado para el perdón de tus pecados. Pero ¿cuándo actúas en esa parte? ¿Cuándo vienes y reconoces que te equivocaste y le pides perdón a Dios para que ahora tu mente sea transformada a la mente de Cristo? Si tenemos el mejor maestro, siempre lo hemos dicho, si tenemos el mejor maestro es nuestro Señor Jesucristo, que tuvo paciencia, sobre todo con sus discípulos, demasiada paciencia, y nosotros no tenemos paciencia, la perdemos fácil. Rápido perdemos la paciencia. Es que utilizamos esta frase, eres bien burro. En verdad, estamos tan equivocados. No. Si quieres tener una mente transformada, lee la Escritura. Lee la palabra de Dios. A eso venimos. Estamos llenos de sabiduría en este libro, pero está en nosotros el querer. Si nosotros no queremos, no va a pasar nada. Tú puedes ser un cristiano de 20, 30, 50 años y no importa, te vas a morir así.
No importa. Porque no has entendido realmente cuál es el misterio del Evangelio. No hemos entendido. Hermanos, de verdad, los apóstoles entendieron esta parte. Dios es el dueño absoluto de todo. De todo. Nosotros no tenemos nada. Ellos no tenían nada. Dice, hay un entendimiento pleno de la grandeza de Dios. Y está citando Salmos capítulo 24, versículo 1. Fíjense qué dice la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Son de Dios. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. La naturaleza, lo vemos en la naturaleza, Salmo 135, 6, 7. Las naciones, segunda de Crónicas 26. Y las decisiones humanas, Proverbios 19, 21. Vemos una plenitud de Dios aquí. Pero una vez más, hermanos, una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Y miren lo que dice este hombre también usado por Dios. E.M. Bounds dice: pocos cristianos tienen una ligera idea de lo que es el poder de la oración, y menos aún los que tienen una experiencia de ese poder. La iglesia parece casi ignorar el poder que Dios ha puesto en sus manos. Este cheque en blanco sobre los infinitos recursos del poder y la sabiduría de Dios rara vez se usa, si es que se usa, y nunca llega a la medida máxima que honraría a Dios. Nunca. Hay un reconocimiento, hermanos, que por mucho que tú ores, muy bonito, Dios no le interesa, de hecho, tus oraciones elocuentes y cosas así, no. Dios lo que le interesa es que realmente tú alabes a Dios a través de su palabra. El reconocimiento pleno, ¿recuerdan? Versículo 24. Soberano Señor, tú hiciste los cielos y la tierra. Hay un reconocimiento de todo esto. Y la pregunta es, ¿tú le reconoces? ¿Reconoces realmente de lo que Dios ha hecho? Y de lo que es, y de lo que aún le falta por hacer. Porque tenemos una promesa, hermanos. Tenemos la promesa de que va a venir el Señor Jesús nuevamente. Y eso es nuestro caminar con Cristo. Mientras estemos en la tierra, tenemos una misión, pero no es una misión imposible. Es una misión posible con Cristo. Pero si tú no tienes a Cristo y si tú no estás convencido, hoy te invito a que tú lo pienses. No estoy terminando, simplemente te hago que reflexiones. Hoy puede ser el día. Si tú te has arrepentido de verdad, arrepiéntete, acepta a Cristo como el Señor y Salvador. Si no te ha convencido, pídele perdón. Pídele perdón para que el Señor te convenza. Un reconocimiento de la grandeza de Dios, dice el versículo 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentes y el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Quién estuvo en contra de nuestro Señor Jesucristo? Los principales sacerdotes, la oposición. Pero hay una promesa. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Esto es desde el Antiguo Testamento, sin lugar a duda. La iglesia dice: ora por valentía para proclamar el evangelio, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, versículo 28, habían antes determinado que sucediera. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Cuáles amenazas? Una vez más vamos atrás y dice:
Si ustedes hablan en el nombre de Jesús, los vamos a volver a meter a la cárcel. Están advertidos. Y aquí viene una pregunta muy grande para nosotros, hermanos. ¿Qué sucedería si hoy en día nosotros fuéramos amenazados? Déjenme deducir quizás una de las cosas que quizás humanamente podemos hacer. Quizás nosotros nos vamos a nuestros lugares, a nuestros países, porque en los Estados Unidos hay persecución, allá no hay. Corramos, vámonos. O quizás nos congregamos y quizás hacemos una vigilia y pedimos: Señor, castiga a estos hombres porque nos están persiguiendo. Quizás. O simplemente decimos: bueno, pues voy a dejar de ser cristiano porque ahora ya estoy siendo perseguido. ¿Y dónde ponemos entonces esa parte de estar unánimes y pidiendo en oración: Señor, danos fortaleza, danos valentía, así como Pedro lo hizo? No vemos a la iglesia pidiendo eso, no vemos a la iglesia pidiendo: pues ahora quita a estos hombres porque son malos, son perversos. No, vemos a la iglesia proclamando y pidiéndole a Dios valentía y poder para seguir compartiendo el evangelio. Nosotros somos cobardes. Salimos a la calle y si decimos nosotros, anunciamos el evangelio con un micrófono y vamos a la calle y decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, arrepiéntete y ven. Nosotros vamos a ser escupidos, vamos a ser maltratados, vamos a ser ignorados, y eso es a lo que nosotros tenemos miedo quizás. Pero cuando el pueblo de Dios se une y pide a Dios en oración que los llene de poder, Dios actúa, Dios contesta. Y ahora sí vamos al punto número 3. Dice: cuando la iglesia depende de Dios, Él les da el valor y confianza para su propósito. Dice Hechos capítulo 4, versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo o con valentía, que es la palabra denuedo, la palabra de Dios. Con valentía. Dios es quien pone valentía en ti a través del Espíritu Santo una vez más. Dicen Hechos, algo muy sucedido. Más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo y Silas, y está en Hechos 16, 25 al 26, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿A quién se le ocurre dentro de una cárcel estar cantando y alabando a Dios? ¿A quién se le ocurre? Si estamos encerrados, quizás van a ser maltratados, quizás van a ser latigados, porque sí es cierto, fueron latigados. Pero aún así ellos estaban alabando a Dios. Vimos que el Señor Jesucristo fue maltratado, escupido y colgado en un madero. Lo sabemos por la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que no hagamos lo mismo? Para no deducir el evangelio, para no simplificarlo y decir: bueno, para no perder amistades, te voy a decir: bueno, soy cristiano, pero soy cristiano de allá de la iglesia, aquí soy otra persona. Aquí soy diferente, aquí somos del vulgo, aquí somos tú y yo, somos iguales. Vamos a seguir escuchando del mundo, música secular. No, tú no necesitas eso para ser parte de aquellas personas. Tú ahora eres un hijo de Dios y te separas de todo lo malo. Tienes tus hermanos en Cristo que te pueden escuchar. Si estás pasando necesidad, ven. Solamente ven y escúchales. Versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Es algo increíble. Dios manda todo esto. ¿Para qué? Para liberarlos y su palabra siga nuevamente creciendo. Hasta el día de hoy, hermanos, nosotros somos parte de la primera iglesia. Y aquí viene otra pregunta. Vemos a futuras generaciones aquí. Vemos a futuras generaciones que no sabemos el día de mañana cómo van a continuar su carrera de la fe. Pero sí podemos ser instrumentos para poder animarlos, para poder motivarlos,
No los juzguemos. Muchas veces como jóvenes tendemos eso de juzgar a los jóvenes por su inmadurez. Nosotros fuimos jóvenes, yo fui joven y me equivoqué. Muchas veces me equivoqué. No los juzguemos, animémoslos. Pero sin embargo, les digamos que existe un Dios y que Dios los ha rescatado. Eso es lo que cuando salgan no los encerremos tampoco en una burbuja. Cuando ellos salgan de casa, ellos van a saber sus convicciones. ¿Cierto? Así que prestemos atención a lo que nosotros estamos haciendo. No necesitamos salir afuera tampoco a evangelizar. A veces dentro de nuestro hogar tiene que comenzar todo esto. Pero tiene que cambiar nuestra manera de pensar en nosotros mismos primero. Primero nosotros tenemos que cambiar. Amén, hermanos. Animémonos los unos a los otros en amor. No nos critiquemos. Hebreos 10, 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros ¿para qué? ¿Para juntarnos y chismear? No, para estimularnos en amor, en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, si alguien dejan de ver que deja de venir a la iglesia, échenle una llamada, interesémonos, me incluyo, interesémonos. Oye, no te miré el domingo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Vimos dentro de los 10 mandamientos también amar a nuestro prójimo, y a veces pensamos, bueno, pues yo me amo como a mi prójimo, yo me amo a mí mismo. No, eso es egoísmo. No, exhortémonos los unos a los otros, animémonos, y tampoco es algo muy equivocado también de decir, bueno, yo ya no me voy a congregar porque ahora yo ya soy cristiano, ya acepté a Cristo, y pues sí, soy cristiano, pero de lejitos. No, tienes que congregarte. La palabra de Dios te dice que te tienes que congregar, estimularte los unos a los otros, estar juntos. Eclesiastés 4, 9 al 10 dice: mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque si cayere el uno, el otro lo levanta. Dice, el otro lo levanta a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. ¿Ven la importancia? Si un hermano en Cristo está cayendo, bueno, rescátalo, interésate. Gálatas 6:2 dice: sobrellevar los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Hay un mandato: sobrellevar. Anímense. No nos reunamos para simplemente entrar en controversia, entrar en chisme. Acércate con confianza y no escondas nada. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmo 54:2: oh Dios, oye mi oración y escucha las razones de mi boca. Hermanos, qué hermoso es poder estudiar la Escritura y poder ver que el Señor nos pone esta palabra para nosotros. Qué hermoso. Yo no lo entendía, y creo que ustedes tampoco. Pero cuando ahora tenemos un entendimiento pleno una vez más de quién es Cristo, ahora nosotros podemos expresar este tipo de palabras. Hermano, de verdad, confía en nuestro Señor Jesucristo. Confía en sus promesas. Confía en que Dios te sostiene en momentos de dificultad. Yo no sé por qué es lo que estás pasando hoy en día. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Si estás pasando por un proceso en tu vida difícil, pídele a Dios. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te perdone primeramente tus pecados. Siempre nuestro pastor Víctor siempre ha dicho que tenemos aquí hermanos que están orando
que están pidiendo, intercediendo por aquellas personas que necesitan oración. Y es curioso que a veces ni siquiera uno se acerca. Yo quiero ser como ustedes, de verdad. Yo quiero ser como ustedes, que no necesitan nada. ¿Qué nos falta para poder regresar a la primera iglesia? Esa es mi pregunta. ¿Qué nos falta? La primera iglesia se reunía a orar. Reflexiona en esto. Si la primera iglesia puso por prioridad la oración, ¿qué nos impide a nosotros, a ti y a mí, hoy en día hacerlo? ¿Qué nos impide? Pregúntate el resto de la semana, llévate esto en mente. ¿Qué me impide asistir a un tiempo de oración y adoración? ¿Qué me impide? ¿Qué nos falta para hacer de la oración un estilo de vida como creyentes genuinos? Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, oren sin cesar, pidamos a Dios que nos dé valentía para seguir anunciando el evangelio. ¿Qué tan importante ves la unidad de la iglesia en tu vida? ¿La consideras como tu hermanos en Cristo? ¿O simplemente la consideras como un club social? ¿Consideras solamente por asistir un domingo y voy a ver fulana cómo fue vestida, voy a ver fulano qué es lo que hace? ¿La consideras así? Muchos quieren a un Salvador, pero pocos quieren a un Señor. Y eso es lo que quiero decirte hoy. Acéptale como tu Señor y Salvador. Y cuando hagas eso, vas a ver el poder transformador que Dios tiene en tu vida, a través del Espíritu Santo, porque no son tus fuerzas, es Dios. Es Dios, así como la primera iglesia le dio valentía para proclamar el evangelio. Dios mismo te va a sustentar, no con tus palabras elocuentes. Inicia con un reconocimiento de quién es Dios. Si tú no has venido a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. Si tú te has alejado de la iglesia, si tú te has alejado de tus hermanos, hoy es el día. Pídele perdón. Pídele perdón a Dios. De ahí comienza, pidiéndole perdón a Dios. Interésate por los demás, hermano, hermana. Jóvenes, tengan relación con otros jóvenes, por favor. Y hagamos una vez más lo que la primera iglesia hizo. Déjame terminar con una oración. Soberano Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos que tú eres quien nos da el poder, la valentía, pero sobre todo, mi Señor, el coraje para proclamar tu evangelio, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Y gracias, Señor, porque nos has permitido hasta aquí, Señor, continuar en tus caminos, Señor. Padre Santo, reconocemos tu poderío, tu soberanía. Tú hiciste todo porque de ti, por ti y para ti, Señor, es todo. Te damos gracias, Señor, y ahora te pido que lleves con bien a mis hermanos a sus hogares, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.